Muy bien, Mm. vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, antes que nada, muy buenas Shirley, Edgar, Sebastián, Carmen, eh, Buenas. Gregoria. Bueno, estamos acá varios compañeros. Bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a introducirnos un poquitito a este concepto de epistemología. Vamos a ver un poquitito algunas cuestiones, ¿verdad? Que a mí particularmente me parece que son interesantes de discutir. Vamos a discutir, digamos, la epistemología desde, desde dos perspectivas, ¿no? Vamos a discutir la epistemología desde lo que podría ser una perspectiva de lo que es la epistemología per se, y después vamos un poquitito a llevar ese concepto, ¿verdad? A lo que es la investigación y más precisamente vamos a problematizar en cuestiones epistemológicas, vamos a problematizar en cuestiones epistemológicas dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no? La primera cosa, sí, decime Shirley, hola Shirley, decime. Shirley, ¿me levantaste la mano? Shirley, Shirley, ¿querés decir algo? Fue sin querer, profe. Ah, bueno, súper, súper, súper. Bueno, entonces vamos a, vamos a sacar esa partecita. Ya está. Bueno, la primera cosa, gente, que tenemos que pensar es que hay que intentar dividir, a ver, hay que intentar dividir el mundo. Vamos a dividir el mundo en dos tipos de conocimientos, ¿no? Vamos a dividir el mundo en lo que podría ser un conocimiento profano o un conocimiento vulgar y el otro tipo de conocimiento que podría ser ya un conocimiento científico. Todavía no vamos a llamarle conocimiento científico en sí, sino que le vamos a llamar como conocimiento fundado. ¿A qué me refiero con conocimiento fundado? Bueno, me refiero a conocimiento fundado como todo aquello que tiene una fundamentación en tu argumento. No sé si, bueno, los compañeros que ya estábamos antes, ¿verdad? De las 9, entre Edgar, si Edgar le preguntó a un compañero si es que él formaba parte de un grupo por el tipo de remera que usaba, ¿verdad? Fue más o menos esa la conversación. Y el compañero le responde y le dice, no, mira, yo esta remera yo no uso, sino que tal persona hizo este logo. Bueno, ahí automáticamente podemos entrar en una especie de discusión a ver si es que la remera amarilla del compañero es una remera linda o no. En verdad que ya es una cuestión de gusto, gente, ¿no? Es decir, que sea una remera linda o no, en gran medida ya va a depender si para David, si para Agustín les gusta o no el color amarillo predominante en la remera del compañero, ¿no? Ahí el compañero vemos que se está, ¿verdad? Haciendo así. Genial. Eso, gente, ¿verdad? Es un comentario tan, tan sin ningún tipo de fundamentación, como por ejemplo podría ser qué lindo es tu corte de cabello o qué bien que te queda la barba o otro tipo de comentarios, ¿no? Es decir, no hay una fundamentación universal, digamos, ¿verdad? No hay un criterio de verdad para decir qué lindo es tu corte de cabello, qué linda que es tu remera o cuestiones así. Ya depende solamente del gusto de las personas. Espera que les voy a silenciar acá al compañero un ratito. Ahí. Bueno, eso, gente, es lo que los griegos, eso era lo que los griegos denominaban como la doxa. Es decir, ¿qué es la doxa? La doxa es todo comentario, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de fundamentación, que no tiene ningún tipo de verdad universal o digamos que no tiene un sustento, ¿verdad? De que se pueda comprobar en otras condiciones. Ahora, por otro lado, si es que, por ejemplo, yo digo, ¿verdad? Esta mesa es dura, esta mesa en la que estoy apoyando mi computadora es una mesa dura porque tiene un principio de partículas que están tan unidas entre sí y como están tan unidas entre sí adoptan de una manera sólida. Gente, yo le estoy dando una fundamentación
pero la fundamentación que yo le estoy dando es una fundamentación, si se quiere decir, universal. Es decir, hay elementos sólidos, hay elementos líquidos, hay elementos gaseosos. En definitiva, eso no es un comentario vulgar, como decían los griegos, ese no es un comentario doxa, como decían los griegos, sino que es un comentario epísteme. ¿Qué es la epísteme? La epísteme, en definitiva, es todo comentario que hacemos que tiene un fundamento, pero que tiene un fundamento de verdad, que tiene un fundamento, hasta si queríamos, hasta si queremos decir, tiene una especie de fundamento de universalidad, en el sentido que hay principios sólidos, hay principios líquidos, hay principios gaseosos. Bueno, los griegos dividen el mundo en doxa y epísteme. ¿Qué vendría a ser la doxa? La doxa vendría a ser todo comentario que hacemos que en definitiva es un comentario vulgar sin ningún tipo de fundamentos, y por el otro lado está el comentario epísteme, que vendría a ser un comentario con fundamentos, con principios de universalidad, hasta si queremos decir es el adendum del conocimiento científico. Años más tarde, muchos años más tarde, no sé si todos me están siguiendo hasta este punto. ¿Me siguen todos hasta este punto sin ningún problema? La diferenciación entre doxa y epísteme. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Súper. Sí, profe. Súper, súper, súper. Bueno, sí, profe, genial. Bueno, bueno, de hecho, les cuento que estoy grabando esta clase, ¿verdad? Es decir, la clase estoy grabando, voy a después a subir a YouTube y voy a después a subir tanto al grupo de WhatsApp como también al Classroom que tenemos, ¿verdad? Bueno, años posteriores, ¿verdad? Es innegable el legado que nos dejaron los griegos principalmente en su sistema científico, ¿no? Es decir, de hecho, el concepto de las 7 ciencias que se desprenden de la filosofía es que es el concepto que posteriormente organiza a nuestra universidad, entiéndase la matemática, la arquitectura, la geometría, la medicina. Bueno, eran 7 ciencias que se desprenden de la filosofía, ¿verdad? Ese concepto, que fue el primer concepto que organiza las primeras universidades en Occidente, es un modelo que nosotros que los occidentales, para decir de cierta forma, ¿verdad? Trajeron de herencia griega. Entonces, en ese proceso de herencia griega, de organizar nuestro sistema científico, es que se tiene la necesidad de volver a separar lo que es el mundo profano de lo que es el mundo científico. Y en ese sistema de organización de cómo lo que vamos a organizar estas ciencias es que se vuelve a recuperar la palabra epísteme. Y se vuelve a recuperar la palabra epísteme para decir, tenemos que tener ciertos criterios de validez, tenemos que tener ciertos criterios que nos permitan incluir o excluir cuestiones que no son científicas, o mejor dicho, cuestiones que son científicas. Y es así como nace la palabra epistemología. Ahora, la palabra epistemología principalmente tiene dos vertientes según en qué escuela te estés moviendo. Si te mueves en la escuela francesa, epistemología, gente, es todo tipo de conocimiento. Para los franceses, la epistemología es lo que se llama la cognosología, es la teoría del conocimiento. Es decir, para los franceses, la epistemología es estudiar el conocimiento. Y ese estudiar el conocimiento incluye el conocimiento científico, incluye el conocimiento popular, incluye el conocimiento religioso, incluye todo tipo de conocimiento, el conocimiento cotidiano de todos los días, incluye todo tipo de conocimiento. Los alemanes, que son más prácticos que los franceses, dicen, no es tan así, no es tan así, ¿verdad? Entendemos la teoría del conocimiento que llevan los franceses, pero nosotros vamos a utilizar la palabra epistemología de otra forma.
y dicen, vamos a recuperar la tradición griega de la palabra epísteme y en definitiva vamos a usar la epistemología para estudiar solamente los criterios científicos y el conocimiento científico. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, para la escuela francesa, la epistemología es la teoría del conocimiento, sea el conocimiento que tenga que ser. No importa si es conocimiento científico, religioso, popular, cotidiano, todo tipo de conocimiento. Mientras que para los alemanes la epistemología es una rama de la filosofía de que estudia solamente el conocimiento científico. En definitiva, gente, para los alemanes, la epistemología que es son los criterios que hacen a una ciencia ciencia. O mejor dicho, son los criterios que no cumplen pseudociencias para convertirse en ciencia. Estoy diciendo la misma cosa, solamente que con una forma positiva y otra forma negativa o inclusiva o exclusiva. No sé si es que más o menos me entienden este punto, ¿verdad? Es decir, me parece que esta es una buena manera de problematizar lo que es el concepto de epistemología, ¿verdad? Para abrir este curso. Tenemos que recordar entonces, para sintetizar este primer momento de la clase, tenemos que sintetizar que la palabra epistemología viene de la palabra epísteme, que utilizaban los griegos para diferenciar dos mundos. El mundo de los comentarios vulgares y sin ningún tipo de fundamento, qué lindo tu color de pelo, qué linda tu remera, o que es doxa, y otros tipos de comentarios que son ya comentarios con cierto criterio de validez y de verdad, con fundamentos, que es lo que se conoce con la palabra epísteme. Acá voy a hacer un comentario cotidiano, ¿no? Si ustedes se van por la Avenida España, si ustedes se van por la Avenida España, entre Brasilia, yéndose hacia el sanatorio italiano, es decir, viniendo del centro, van a ver que antes de llegar a ese frigorífico, hay un frigorífico ahí muy cerquita del sanatorio italiano sobre la calle España. Van a ver que hay un estudio jurídico y estudio notarial que se llama Doxa, ¿verdad? Que se llama Doxa. Y dice gigante, dice ahí, Doxa. Y abajo dice, nosotros buscamos la verdad en, no sé, en tus casos jurídicos o cosas así, ¿verdad? Tiene un lemita ahí, ¿verdad? Bueno, verdaderamente ese nombre está mal elegido. ¿Por qué está mal elegido? Porque doxa es justamente todo lo contrario a la verdad. Doxa es para los griegos, era la vulgaridad. Doxa para los griegos era decir algo por decir nomás, ¿verdad? Es decir, si es que los tipos quisieron poner bien su nombre, en verdad que tuvieron que haber puesto el nombre epísteme y no el nombre doxa, ¿verdad? Pero bueno, vaya uno a saber quién les asesoró a los muchachos para elegir ese nombre. Bueno, de la palabra epísteme aparece la palabra epistemología años posteriores en en una civilización occidental que necesitaba estructurar sus conocimientos científicamente a través de la universidad, y la escuela francesa lleva la palabra epistemología a la teoría del conocimiento, cualquier tipo de conocimiento que sea. Mientras que los alemanes dicen, no es tan así, la epistemología son los criterios de cientificidad. En definitiva, gente, y acá va a lo mejor lo más importante, la epistemología es lo que nos dice qué es científico y qué no es científico. ¿Está bien? Bueno, este es el primer momento de la clase. En este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, algo que aportar? Por favor, siéntanse libres de hablar. ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, Pablo, te escucho. Tu micrófono, Pablo, tu micrófono. Tienes que desactivar tu micrófono. Ese, Ahí se te ahora escucha. Ahí se te escucha. sí. Yo cursé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo en la Universidad Católica.
y tuvimos 8 semestres de metodología. Tuvimos en el primer semestre metodología y técnicas del aprendizaje, luego introducción al conocimiento científico, después tuvimos investigación de la comunicación 1, 2 y 3 y trabajo final 1, 2 y 3, donde abordamos estos conceptos en los primeros semestres de metodología. Y también cursé los 2 primeros años de Derecho en la Católica y abordamos estos temas, solo ya que hace muchos años, porque yo soy egresado de la promoción 2005 de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Bueno, súper bien. ¿Vamos a contar nuestras biografías? No, Sebastián, no vamos a contar nuestras biografías. El compañero quería hacer ese comentario, no más, ¿verdad? Que a mí me pareció muy oportuno, ¿verdad? El compañero lo que me estaba queriendo decir en este punto, en definitiva, era, ¿verdad? Que él ya estaba familiarizado con estos conceptos, ¿verdad? Así es. Algo que particularmente a mí me parece muy interesante, antes de darle la palabra a Edgar, te voy a volver otra vez a silenciar, Pablo, ¿sí? Para que no haya más interferencia. Eh, lo que a mí me parece también muy interesante de lo que dijo el compañero, ¿verdad? Es que muchas veces pensamos que la epistemología a lo mejor es igual a la metodología de la investigación. Y en sentido estricto, gente de la palabra, la epistemología incluye a la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque justamente la metodología de la investigación o el método científico, más teniendo en cuenta la definición de la palabra epistemología desde la perspectiva alemana, ¿verdad? Para crear un método científico, para crear los criterios de validez, para crear los criterios de universalidad, ¿verdad? En definitiva, vos tenés que tener los criterios de cientificidad. ¿Y quién te da esos criterios de cientificidad? Te da la epistemología. Es decir, vamos a decir de una forma más correcta, ¿no? El conjunto es la epistemología. Dentro de la epistemología se da toda la discusión de qué es científico y qué no es científico. Bueno, en una de las partecitas de ese conjunto hay algo que se llama metodología de la investigación. ¿Se entiende, verdad? Edgar, te escucho, querido. Sí, con respecto a lo que decía Pablo Guillermo, yo no sé si, porque su currículum es el anterior, o sea, el de hace mucho, yo también pasé por eso y en la carrera de grado se estudió epistemología, aparte de metodología. Yo no sé si ahora, en la actualidad, por ejemplo, tienen la materia de epistemología dentro de la malla curricular de los nuevos años, por ejemplo, en cualquier carrera. O sea, yo estudié psicología y en psicología teníamos epistemología, los de periodismo, obviamente los de filosofía también. Entonces, o sea, esa comparación nomás, ¿verdad? Porque así como vos estabas mencionando la epistemología en sí, no es lo mismo que metodología. Con la metodología pues ya es más práctico, te dice, bueno, este tipo de investigación es así, punto. ¿Verdad? No te dice el por qué o el para qué o el cómo o esos fundamentos que estaba mencionando. Bueno, de hecho, a ver, este ya va a ser así un comentario, ¿verdad? Que a lo mejor después podemos llegar a sacar una conclusión según la experiencia de grado que fuimos pasando cada uno, ¿verdad? Yo verdaderamente conozco muy pocas carreras que en la actualidad tengan, por ejemplo, una materia fuerte que se llame, por ejemplo, epistemología. Por ejemplo, yo recuerdo que yo en mi carrera de sociología, yo sí tuve epistemología 1, 2, 3 y 4. Y gente, nosotros en esa epistemología 1, 2, 3 y 4 en ningún momento dimos metodología de la investigación. En ningún momento. Teníamos materias aparte de metodología de la investigación. Nosotros en esas materias de epistemología 1, 2, 3 y 4 justamente lo que dábamos era los criterios científicos y no científicos y cómo se construye la ciencia, digamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que el examen que yo tuve para pasar la materia epistemología 1 era ir y hablar con un taxista. Era ir y hablar con un taxista y preguntarle al taxista un montón de cuestiones de la cotidianidad y cómo el taxista construía su propio conocimiento con base en la interacción cotidiana que tenía el tipo con sus diferentes tipos de clientes.
Entonces, vos al taxista, el taxista te podía hablar de todo. El taxista te podía hablar de todo. Entonces, con base en esos testimonios que sacamos del taxista, el profe después nos puso en tablas y nos empezaba a decir, bueno, este es un conocimiento cotidiano, no epistémico, doxa, y así empezamos a hacer justamente la clasificación de cómo los criterios, ¿verdad? O cómo en nuestro discurso cotidiano argumentamos cosas con ciertos criterios doxa y con ciertos criterios epísteme, ¿verdad? Verdaderamente el examen estaba muy bueno y fue una linda forma en la cual tuvimos para aprender esa definición entre cómo hay veces decimos cosas con fundamento y hay otras veces que no. Ahí más o menos va la cuestión. Bueno, voy a avanzar si es que les parece bien, a no ser que alguien me quiera hacer algún otro comentario. A ver un poco, estamos 14 personas, 13 personas. ¿Hay alguien que me quiera hacer algún comentario? Shirley, Sebastián, Melissa, Carmen, David. ¿Está todo clarito? Está todo claro, profe. Súper, Gracias. súper. Pablo, compañero, te escucho, que tiene el nombre de su hermano ahí. Yo quería acotar que tengo los programas fotocopiados de esas 4 cátedras que cursaste en la licenciatura, porque le había ayudado a terminar su tesina a 2 egresados de tu carrera allá por el año 2011. Ya, Y justamente le había solicitado para ver qué dieron de contenido en esas 4 cátedras. Y era más epistemología que metodología. Tengo en mi bibliorato con mi conjunto de programas de la licenciatura que cursé. Simplemente eso. así es, así mismo es. Es una discusión de criterios de cientificidad. Esa es la epistemología y más incluso por el profesor que nos enseñaba. El profesor que a nosotros nos enseñaba esa materia era justamente un profesor alemán que se llamaba Friedhelm Guttentim, ¿verdad? Y bueno, el tipo vino a aplicar la epistemología alemana. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Eh, Gente, en una perspectiva así, vamos a olvidarnos un ratito de la perspectiva alemana, vamos a olvidarnos un ratito de la perspectiva alemana y vamos a centrarnos solamente en la perspectiva epistemológica francesa, ¿verdad? La epistemología francesa, recordando que es teoría del conocimiento. Ya no importa si es conocimiento científico, vulgar, cotidiano, de todos los días. ¿Qué dice la epistemología francesa? La epistemología francesa dice, todos los seres humanos conocen. Todos los seres humanos conocen. El conocimiento, según la epistemología francesa, y de hecho es así, es una actividad innata. Lo que varía a medida que vamos creciendo y que se va dando nuestro desarrollo evolutivo son los tipos de conocimiento que vamos recibiendo que por lo general tienden a ser más complejos. Gente, y en gran medida esa criatura recién nacida que lo único que hace es llora, esa criatura aprende a conocer por estímulos básicos. ¿Cuáles son sus estímulos básicos? Principalmente los primeros meses de vida, amamantar. Luego esa criatura crece un poquitito más y sus estímulos básicos ya son ya a lo mejor más visuales, más de sonido. Esa criatura ya empieza a decir ciertas cuestiones, ya empieza a decir ciertas palabras, ¿verdad? Uno también empieza a expresarse más con señas con esa criatura, ya le va dando unas primeras órdenes, no toques el enchufe, no monees en tu cuna porque te vas a caer, ¿verdad? Y aunque ustedes no crean, eso no es solamente la convivencia, eso no es solamente la convivencia de los primeros meses de vida con una criatura recién nacida. No, eso en gran medida se está dando ya una interacción del conocimiento que principalmente se da por instinto, por símbolos, por sonidos y por cuestiones visuales. Luego esa persona va a ir desarrollando su lenguaje y junto con el lenguaje que va a ir desarrollando, va a ir adquiriendo nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades va a hacer que se comunique de una mejor forma, que comprenda de una mejor forma. Y es así como esa misma criatura que
conocía por estímulos primarios cuando tenía un mes de vida, 20 años más tarde termina leyendo Fenomenología del Espíritu de Hegel, que es lo más inentendible que hay, por cierto, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vemos cómo todo el mundo conoce, es decir, es una actividad innata, es una actividad innata. Gente, Marx, él decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que al ser humano le hace ser humano? Esa era la preocupación de Marx. Y Marx, al final, él decía, lo que al ser humano le hace ser humano es el trabajo. Es el trabajo el que eleva las potencialidades del ser humano y le permiten convertirse en ser humano, ¿verdad? La estrella flamígera, el ser humano con sus manos extendidas, con sus pies en la tierra, desarrollando sus potencialidades a través del trabajo. Eso era lo que al ser humano le convierte en ser humano desde la perspectiva de Marx. Chicos, si ustedes a mí me tienen que preguntar, yo creo que a nosotros lo que nos hace ser humanos, ¿verdad? Efectivamente que es el trabajo, pero además también digo el conocimiento, ¿no? Es decir, la capacidad de conocer que tenemos, pero la capacidad de conocer que tenemos en el sentido más amplio de la palabra. Conocimientos primarios, no primarios, complejos, no complejos. Podemos llevar el pensamiento al infinito. Bueno, y en definitiva, las posibilidades son múltiples. Ahora, sin importar de qué tipo de conocimiento tengamos, para la epistemología francesa, todos los conocimientos tienen un tipo de metodología. Todos los conocimientos tienen un tipo de epistemología, de metodología. ¿Cuál vendría a ser la metodología del conocimiento científico? El método científico. Entiéndase, es más fácil explicar esto. El científico en un laboratorio siguiendo los procedimientos, ¿verdad? Para ejecutar su ciencia, ¿verdad? Es decir, para obtener el conocimiento científico, el científico tiene que llevar a cabo un método científico. El conocimiento religioso. ¿Cuál creen que es el método del conocimiento religioso? A ver si es que más o menos pueden ensayar una respuesta. ¿Saben cuál es el método del conocimiento religioso? La oración, la meditación, ¿verdad? Bueno, el método del conocimiento religioso o del conocimiento espiritual, como lo querramos llamar, es la meditación, es la oración. En definitiva, son esas herramientas que le permiten a esas personas adquirir ese conocimiento que en gran medida se funda en la comunicación con su Dios o en comunicarse con el más allá. ¿Entienden ese punto, verdad? Y el conocimiento popular también tiene un método. El conocimiento popular tiene un método que es la oralidad. A través de la oralidad se van pasando tradiciones de generación en generación y es así como sabemos hoy en día de que al tereré de la mañana después de comer la empanada le tenés que poner el remedio yuyo para una mejor digestión y tener más hambre cuando llegue la hora del almuerzo. Es decir, en estos tres ejemplos, gente, ¿verdad? De la teoría del conocimiento, entiéndase, la epistemología francesa, en el sentido más amplio de la palabra, dimos conocimiento científico, conocimiento religioso y conocimiento popular y descubrimos que cada uno de estos conocimientos tiene un método. Tiene un método. Ahora, estos conocimientos son válidos en su ámbito. ¿Entienden ese punto, verdad? Esos conocimientos son válidos en su ámbito. Es decir, si es que viene el científico con pruebas científicas y le dice al creyente, yo descubrí matemáticamente que Dios no existe, al creyente le va a decir, no me importa que hayas descubierto que Dios no existe, porque para mí sí Dios existe, porque el conocimiento que yo tengo, que se basa en la oración, en la meditación, se funda finalmente en la fe. Y la fe es creer sin pruebas. Y de la misma forma, si es que el médico científico se va y le dice a una persona, no vayas más a tomar tu tereré con esa cantidad de remedios yuyos, porque de acá a 20 años vas a tener un agujero así en el estómago,
el tipo le va a decir, no me importa. Esto a mí me funciona hoy en día en la cotidianidad y gracias a esto tengo hambre cuando llega el almuerzo y puedo comer así de grande y alimentarme bien. Es decir, gente, hay diferentes tipos de conocimientos. Cada uno de esos conocimientos tienen sus métodos y en definitiva, cada uno de esos conocimientos tienen su validez dentro de el mundo en el cual se desarrolla ese conocimiento. No sé si es que me entienden en esta idea o ya se liaron un poquitito. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Súper, súper, entiende. Sí, súper, profe. súper, súper, genial, 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 genial. Ahora, hay diferentes tipos, ahora bien, existen las finalidades de los conocimientos. Ven cómo la cuestión también se va complejizando, ¿no? Mientras que el conocimiento popular y el conocimiento religioso son conocimientos más locales, el único que es conocimiento que se proyecta como universal es el conocimiento científico. ¿Entienden eso, verdad? Es decir, el conocimiento religioso, si bien es cierto que el conocimiento religioso llevado a cabo por una institución religiosa dominante, hegemónica, conquistadora, colonizadora, como fue la católica, es universal, pero en verdad, si vemos las otras religiones del mundo, vamos a ver que las otras religiones del mundo, el conocimiento que desarrollaron, es un conocimiento muy parecido al popular. ¿En qué sentido? Que son conocimientos locales, que son conocimientos que tienen su validez en un entorno de localidad. El único conocimiento que se proyectó como universal sin ningún tipo de discusión es el conocimiento científico. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, vos si te estás proyectando como un conocimiento universal, sin ningún tipo de discusión a priori, ¿verdad? Entonces, vos tenés que fortalecerte como algo universal. Y es así como empiezan a aparecer las primeras características de lo que es el conocimiento científico. Y acá, lentamente, estamos abandonando la epistemología francesa para irnos ya a la epistemología alemana. ¿Se entiende en este punto o no se entiende nada en este punto? ¿Se entiende todo? Si no me dicen nada es porque se entiende todo. Sí, profe, se entiende. Súper. ¿Les gusta la clase o ni tanto? Si no les gusta la clase, chicos, miéntanme, díganme, sí, profe, nos encanta tu clase, ¿verdad? Tengo una consulta. Espectacular, profe. Súper, me gusta eso, compañera. Un punto extra. Edgar, Sí, querido, pregúntame. o sea, hay solamente dos escuelas. De la palabra epistemología, sí, compañero. De Ya. la palabra epistemología. Ahora, pueden haber otras teorías del conocimiento, pero que no adquieren el nombre de epistemología. Hoy en día, para ser justos, existe, por ejemplo, el concepto de epistemologías del sur. ¿Qué, por ejemplo, es la epistemología del sur? La epistemología del sur es el conocimiento descolonial, es el conocimiento que emerge en el sur, desde el sur y pensando del sur, ¿verdad? Bueno, pero yo me quiero ir más a las escuelas clásicas de epistemología. Tenemos 3 clases nomás, ¿verdad? Probablemente si teníamos 5 clases, ¿verdad? Podíamos a lo mejor desarrollar el concepto de epistemologías del sur, aunque a uno de los epistemólogos del sur le vamos a dar la próxima clase. Pero en esta discusión de qué es lo que es la epistemología, a mí me conviene que sepan el concepto francés para entender la teoría del conocimiento en el sentido más amplio de la palabra y luego la cuestión del conocimiento científico usando la epistemología francesa. ¿Pude contestar a tu pregunta, Edgar? Súper. Bueno, tengo ahí otra persona que me escribió algo en el chat.
me pone, entonces, profe, podríamos llegar a la conclusión de que todo conocimiento tiene metodología. Todo conocimiento tiene su metodología. Ahora, no esperes que esa metodología, que ese método, a mí particularmente me gusta usar más la palabra método, ¿no? Porque el método, en definitiva, es la acción que te marca la metodología. La metodología es más estructurada, ¿verdad? El método, todo conocimiento tiene su método. Vos cuando estás en una iglesia orando, estás aplicando el método de la oración para comunicarte con tu Dios y en definitiva adquirir ese conocimiento religioso. Vos cuando estás caminando por la calle y te estás queriendo preparar tu tereré a las 4 de la tarde y buscas para comprar yuyo, vas a ver que ya no hay más nadie que te venda el remedio, ¿verdad? Y vas a preguntar, pero ¿por qué nadie me vende el remedio por la tarde? Y ahí alguien te va a decir, mira, te voy a explicar. Esto se consume a la mañana por esto. Es la oralidad de que pasa de una costumbre de generación en generación. Ahí va el tema. Todo conocimiento tiene su método. Gracias, compañera. Incluso gracias por corregirme porque la palabra correcta es método, no metodología. Decime, compañera Gregoria. Profe, ¿podría decirse entonces que la epistemología alemana nace de la francesa o son vertientes, por decirlo así, que hacen su estudio en forma independiente? Sí, son dos vertientes que hacen sus estudios de forma diferente, ¿verdad? Son dos estudios, o sea, son dos ramas, digamos, que tienen una línea evolutiva diferente. Pero como la historia de Occidente se cuenta sola, nosotros que ya estamos en el presente y no en el pasado, podemos unir perfectamente, ¿verdad? En ese punto en el cual podemos usar las dos escuelas para contar o para explicar a la epistemología desde lo que era en su principio más básico, ¿verdad? El conocimiento por el conocimiento per se, hasta lo que es hoy en día, que son criterios de cientificidad. ¿Se entiende ese punto, Gregoria? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Más preguntas, más dudas, más quejas, más aclaraciones? Muy bien, sigamos entonces, ¿verdad? Sí, Pablo, te escucho. Tu micrófono, Pablo. Bueno, espérame nomás, Pablo. Mientras que ves el tema de tu micrófono, yo continúo. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tenemos a una ciencia, o mejor dicho, ya tenemos un tipo de conocimiento que se proyecta como universal. Para que ese conocimiento se proyecte como universal, que es lo que denominamos el conocimiento científico, tiene que tener base sólida, gente. No puede tener columnas de barro. ¿Entienden ese punto, verdad? Entonces, el conocimiento científico que se proyecta como universal empieza a crear ciertos criterios de universalidad. ¿Y cuál es el primer criterio de universalidad que aparece? El de la experiencia. Más precisamente, el de la experiencia positiva. El positivismo, de hecho, fue el primer criterio de cientificidad que se establece para proyectar al conocimiento científico como algo universal. ¿Qué en líneas generales dice el positivismo? El positivismo dice, solamente, yo le estoy diciendo en palabras más fáciles que difíciles, solamente es válido aquel conocimiento que se puede experimentar a través de los sentidos. Ese es el conocimiento científico, en definitiva, para el positivismo. Entonces, este libro que está acá, o mejor dicho, este autito que está acá, se cae, ¿verdad? Y yo a ustedes les digo, ¿vieron ustedes que se cayó ese autito? Y ustedes me van a decir, sí, vimos todos. Bueno, ese es un conocimiento científico desde el positivismo. ¿Por qué es un conocimiento científico desde el positivismo? Porque se experimentó a través de los sentidos. Ahora, ustedes le ven acá a Dios,
No, ese ejemplo no voy a poner. Decimos, estamos en una universidad católica. Mejor nomás vamos a buscar otro ejemplo. Ustedes le ven acá a mi amigo Juan. Acá está Juan. Juan me está hablando en el oído. ¿No le ven ustedes a Juan que me está hablando en el oído? Bueno, David, que es un excelente psicólogo, David está pensando adentro suyo, bueno, lo que todos sabíamos que iba a pasar, pasó, que el profesor Carlos psicotizó, ¿verdad? Porque el profe está empezando a tener una esquizofrenia de la gran 7, ¿verdad? Bueno, eso no es un conocimiento científico desde la perspectiva Una positiva. alucinación nomás, profe. Bueno, algo así, ¿verdad? Bueno, porque en definitiva no es experimentado por los sentidos. Entonces, el primer criterio de cientificidad, que se establece sobre qué es lo científico y qué no es lo científico es la experiencia sensorial, la experiencia a través de los sentidos. Muy bien. Pasa el tiempo. Chicos, de hecho, si ustedes se van alguna vez a Edimburgo, van a ver que en la calle principal de Edimburgo está la Universidad de Edimburgo. Y enfrente a la Universidad de Edimburgo hay una estatua gigante de John Locke. Bueno, John Locke, en definitiva, fue uno de los principales promotores, pensadores del positivismo, experiencia sensorial, como el principal criterio de cientificidad. ¿Está bien? Es importante también decir los nombres. Años posteriores, aparece el que para mí probablemente sea el epistemólogo más importante que tuvimos, que se llama Johannes Jensen. Johannes Jensen. Jensen se escribe H-E-S-S-E-N. Johannes Jensen, ¿verdad? Y Johannes Jensen dice, poco o nada importa el conocimiento empírico, poco o nada importa el conocimiento sensorial, porque ese conocimiento, en definitiva, se representa en la persona que conoce. Y es ese conocimiento que se representa en la persona que conoce, en definitiva, el que después se traduce a través de un discurso científico. Esperen, si no me entendieron, les voy a explicar. Johannes Jensen dice, el conocimiento científico se da entre un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento. Es ese objeto de conocimiento el que se manifiesta, el que se va al sujeto de conocimiento, el que se representa en el sujeto de conocimiento y, en definitiva, el que desarrolla a la ciencia. Chicos, ahora mismo yo estoy acá hablando con ustedes, pim, pum, pam, todo bien. Me empiezo a ahogar y me caigo. ¿Verdad? Efectivamente, el profe está teniendo un infarto. ¿Quiénes son los espectadores de que el profe tenga un infarto? Ustedes. Ustedes van a ser los espectadores en vivo y en directo del profesor teniendo un infarto. ¿Quiénes son los sujetos de conocimiento? Ustedes. Ustedes son los sujetos que están conociendo. ¿Quién es el objeto de conocimiento? Yo, el que se está manifestando. ¿Entienden ese tema, verdad? Yo, al manifestarme como un objeto de conocimiento, yo me estoy representando en la mente de cada uno de ustedes. Y en definitiva, son ustedes los que están conociendo al objeto de conocimiento. La misma cuestión cuando nos vamos a una población campesina, cuando nos vamos a una población indígena, cuando nos vamos a un asentamiento, cuando nos vamos a una aula de clase, a hacer un estudio, los alumnos, los indígenas, los campesinos, los pobres urbanos, para decir de cierta forma, son el objeto de conocimiento. Y los que se van a estudiar, los que se van a analizar, es el sujeto de conocimiento. Es ese objeto el que se representa en quien se va a conocer. Entonces, Johannes Jensen dice, sí, la experimentación es importante, pero
esa experimentación es la que se da en un juego de representación. Y ese juego de representación es lo que se conoce con el nombre de, es lo que se conoce con el nombre de la relación entre el objeto y el sujeto, la representación. El objeto que se conoce, el sujeto que quiere conocer, el objeto se manifiesta, entra en la cabeza del sujeto de conocimiento y se representa en él. Entonces aparece un segundo criterio de cientificidad que es el siguiente. Es experimentación más representación. ¿Me están siguiendo? Hasta ahora tenemos dos criterios de cientificidad. Representación y experiencia. Es decir, experiencia y representación. En este punto, ¿alguien tiene algún problema, algún comentario, algo que me quiera decir al respecto? Nada. Muy bien, me gusta eso. Es decir, se entendió perfectamente el concepto de la representación científica, entiéndase, la relación entre objeto y sujeto de conocimiento que pone Johannes Jensen. Bueno, vamos entonces a continuar. El profe tiene un infarto. ¿Quién es el objeto de conocimiento? Yo. ¿Quiénes son los sujetos de conocimiento? Ustedes. El profesor se muere teniendo un infarto en vivo acá en clase. Y después van a empezar las especulaciones. David va a decir, yo luego le conozco al profe ya hace mucho tiempo porque éramos compañeros en los pasillos de la Facultad de Filosofía UNA, enseñando juntos, y el profe tenía luego pinta de tener los triglicéridos y de tener una mala vida, porque comía mucha empanada, mucha croqueta, mucha coca, mucho pancito. Es obvio que el profesor tenga problemas cardíacos y que se muera como se murió. Esa es la explicación que hace el sujeto de conocimiento David después que el objeto de conocimiento se le haya representado en él. ¿Entienden ese punto, verdad? Gregoria, por otra parte, dicen, miren lo roja que tiene su cara. Seguro que el tipo chupó mucho la noche anterior y se murió. Esa es otra representación que hace el sujeto de conocimiento Gregoria después de ver al objeto de conocimiento manifestado como muerto, llamado profesor. ¿Entienden el ejemplo que estoy dando, verdad? Es decir, el objeto de conocimiento es uno, yo, muriéndome ahora mismo. Pero yo me represento misteriosamente de maneras diferentes. Yo me significo de una manera diferente en David y en Gregoria. Para David, que me conoce, David dice, puta, ese tipo siempre estuvo comiendo empanada, croqueta, lo último que hizo fue cuidar su salud. Y Gregoria, que ve que mi cara está súper roja, pero que en verdad mi cara está súper roja porque el reflejo del sol es el que me da, pero ella no lo sabe, pues, ¿verdad? Entonces Gregoria dice, no, este tipo ayer se mamó una botella de whisky y está súper mamado y tiene todo arriba, pa, y se cayó. Bueno, entonces aparece un segundo grupo, un tercer grupo de epistemólogos que dice, además de la experimentación, además de la representación, tenemos que sumar un último criterio, que es el método científico. El método científico, en definitiva, son los pasos que vamos a seguir, para poder objetivar ese objeto de conocimiento de la manera más precisa que estuvo a la verdad. Es decir, ¿cómo podría ser un método científico aplicado con el ejemplo que dimos ahora? Sin ningún tipo de explicación. Sí, claro, sí, pero sin ningún tipo de especulación. Viene la policía y le pregunta a David, David, ¿qué pasó? Se murió el profesor. ¿Por qué se murió el profesor? No sé. Yo lo único que sé es que el profe estaba hablando, pim, pum, pam, ta, y se cayó. Eso es un método científico básico.
¿Y cuál es el método científico básico que está aplicando ahí David? Limitarse a los hechos y solamente a lo que él vio. Gregoria, por otro lado, que es mi vecina, ¿verdad? Viene rapidísimamente, ¿verdad? Y entra, porque justo mi portón está abierto, entra, ve la escena, ¿verdad? Y ella puede sacar otras conclusiones más. Y ella puede sacar las conclusiones que lo único que tenía acá era el tereré, que tenía una iluminación de este sentido, ¿verdad? Pero que, no sé, ¿verdad? Que habían otras cuestiones más sospechosas, ¿verdad? Bueno, ella con base en pruebas, no en lo que vio, como fue el caso de David, puede sacar otras conclusiones más. Los dos aplican un método científico muy primitivo, pero aplican, eso es lo importante, aplican. Emiten un comentario de un objeto de conocimiento que se representó con base en pruebas, gente, con base en pruebas. ¿Cuál fue la prueba de David? La prueba de David fue lo que vio. ¿Cuál fue la prueba de Gregoria? Lo que vio acá, in situ, en mi biblioteca. ¿Entienden ese punto, verdad? Entonces, así es que aparecen los 3 criterios de cientificidad que hoy en día definen lo que es la ciencia. En definitiva, ¿qué es la ciencia? Para estos 3 criterios de cientificidad es todo conocimiento experimentado a través de los sentidos que se conformó en un objeto de conocimiento, que se representó en un sujeto de conocimiento y que ese sujeto de conocimiento, para objetivar el objeto de conocimiento, aplicó un método científico. Ese es el concepto que a mí más me gusta de ciencia. La experimentación que se representa en un sujeto de conocimiento, el sujeto de conocimiento que lo objetiviza aplicando un método científico. ¿Se entiende? Y ese método científico basado en pruebas, de una manera muy primitiva. ¿Se entiende este concepto de, esperamos un ratito, compa, ¿se entiende este concepto de ciencia o no? Entonces, el tercer paso, no entendí. Bueno, el tercer Porque, paso. A ver, el primero era la experiencia positiva, el segundo era la representación y el tercero es la aplicación del método científico para objetivar. Es decir, yo me muero, yo soy el objeto de conocimiento. Ustedes son el sujeto de conocimiento. Ustedes son los que están conociendo eso. Ustedes están experimentando eso a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque ustedes a mí me están viendo. Bueno, pero esa muerte inminente del profesor se representa en ustedes, sujeto de conocimiento, de una forma. ¿Y qué tienen que hacer ustedes para hacer ciencia? Tienen que objetivar eso. ¿Eso cómo se objetiva? Siguiendo el método científico, uno bien primitivo, basado en lo que se vio, basado en las pruebas, o puede haber otros métodos científicos según el tipo de criterio o la accesibilidad que tengan a esa cuestión. ¿Se entiende ese punto? Entonces, experimentación, representación, método científico. Son los 3 criterios de cientificidad que hoy en día componen el conocimiento científico. Pregunta, duda, queja, aclaración. Este es el primer punto más importante de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? ¿Algún comentario? ¿Algo? No, se entiende todo. Espectacular. Muy bien, sigamos entonces. Ninguna consulta. Gracias, Belinda. Yo te conozco de la Faxo, Belinda, ¿verdad? Es decir, vos sos la Belinda de la Faxo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, viste, ya lo sabía. Muy bien, bienvenida, Belinda. Y en definitiva, bienvenidos todos los compañeros, ¿no? Bienvenidos todos los compañeros. Bueno, sigamos entonces. El tema es que más o menos, cuando se establece, ahora chicos y chicas, una cuestión importante, ¿no? Estos criterios de cientificidad no es que se establecen todos en un día. Es decir, no es que un día se juntan todos y todas los científicos y las científicas del mundo y dicen, bueno, experimentación, representación, método científico. No,
es una historia de siglos. ¿Entienden ese tema, verdad? Entre John Luke y Johannes Jensen hay 100 años de diferencia. Y entre Johannes Jensen y Bertrand Russell hay 50 años de diferencia. ¿Entienden ese punto, verdad? Bertrand Russell, el gran epistemólogo del método científico. John Luke, el gran epistemólogo de la experimentación sensorial positivista. Bertrand Russell, el gran epistemólogo de la representación entre el objeto y el sujeto. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, no es que fue un día que se sentaron los muchachos y dijeron, bueno, vamos a crear ciertos criterios. No, fue años y años y años. Y durante 100 años el paradigma de ciencia fue el paradigma positivista. Y durante 50 o 20 o 30 años el paradigma de ciencia fue el paradigma positivista representado. Y hoy en día, después de Bertrand Russell, nuestro principal paradigma de ciencia es la experiencia representada objetivada a través de un método científico. ¿Entienden ese punto, verdad? A lo mejor dentro de 100 años más va a aparecer una epistemóloga y va a decir, bueno, además también de la representación de la experiencia y del método, hay que sumar, no sé, la inteligencia artificial. No sé, le estoy poniendo un ejemplo. Y va a crear otro criterio de cientificidad de lo que es el hacer científico. ¿Se entiende ese punto? Bueno, sin embargo, después empiezan a aparecer unas críticas a las ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, establecidos los criterios de cientificidad, se empieza a ver aquellas ciencias que cumplen con los criterios de cientificidad y con aquellas ciencias que a priori pareciera que no cumplen los criterios de cientificidad. Y gente, hay toda una línea de epistemólogos que dice que las ciencias sociales, o mejor dicho, que decían, hoy en día eso ya no se discute más tanto, ¿verdad? Aunque siempre te aparece alguien fanático que te dice esta barbaridad. Pero antes se discutía mucho sobre lo que era que supuestamente las ciencias sociales no eran ciencias porque no podían cumplir cabalmente esos criterios de cientificidad. ¿El por qué? Porque, bueno, hay muchas críticas, pero una de las principales críticas que se le hacía a las ciencias sociales es que como es tan complejo el mundo social, que siempre tenemos que tomar una partecita nomás de ese mundo social. Y todo estudio que hacemos es un estudio parcial, no es un estudio completo. Entonces, como hacemos un estudio parcial, ¿verdad? Es que empezamos a manipular esa realidad según nuestra conveniencia. Esa es una de las críticas que se le hace a las ciencias sociales. Otra de las críticas que se le hace a las ciencias sociales es que nosotros no tenemos objetividad 100%. Es decir, chicos y chicas, yo si tiro este vaso, ¿verdad? Este vaso que está acá, a una misma distancia, en unas mismas condiciones de gravedad, el vaso va a caer en una misma velocidad en cualquier parte del mundo si cumple las mismas condiciones. En cambio, gente, ¿verdad? Yo no puedo, en definitiva, universalizar las razones del por qué los alumnos siguen un curso de especialización en metodología científica. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, yo si le pregunto a Shirley, Shirley me va a decir, mira, profe, yo hago este curso porque me obligan de mi trabajo. Yo si le pregunto a Edgar, Edgar me va a decir, mira, profe, yo hago este curso porque no tengo nada mejor que hacer un sábado. Si le pregunto a Gregoria, Gregoria me va a decir, yo hago este curso porque, porque me becaron. Si le pregunto a Carmen, Carmen me va a decir, no sé por qué hago este curso. Es decir, yo puedo preguntarle a las 14 personas que están en este curso como alumnos en este mismo momento y las 14 personas me van a dar razones diferentes del por qué están haciendo este curso. Es decir, en el comportamiento social, en el comportamiento humano, si queremos decir de cierta forma, existe algo que se llama la intención. Y como existe algo que se llama la intención, la intencionalidad,
no podemos objetivar, no podemos universalizar ese conocimiento como sí puede hacer las ciencias duras, ¿verdad? Como sí puede hacer las ciencias duras, la matemática, la física, la química, ¿verdad? Cuando ellos dicen en las mismas condiciones, sin importar en qué parte del mundo estemos, este vaso va a caer a una misma velocidad. Muy bien. Entonces se crean un montón de críticas que dicen, ¿verdad? Que dicen que las ciencias sociales no son ciencias, ¿verdad? O mejor dicho, que si las ciencias sociales no se adaptan a ese paradigma de las ciencias duras, no van a seguir siendo ciencia. Por eso es que, por ejemplo, este epistemólogo argentino que vivía en Canadá, que no me acuerdo su nombre, que hace poquito nomás se murió, Mario Bunge, profe. Mario Bunge, gracias Sí, David. Mario Bunke. Por eso es que, por ejemplo, Mario Bunge, él dice, hay una psicología científica y hay una psicología pseudocientífica. Para Mario Bunge, la psicología científica era la psicología de laboratorio, de cámara Gesell, de pruebas de psicometría. Es decir, todo lo que puede ser cuantificable, ¿entienden ese punto? Todo lo que puede ser observable, experimentado, representado, llevando un método científico duro y puro, matemático, hasta si queremos decir, ¿verdad? Y para él, el psicoanálisis era una pseudociencia, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a poner a discutir qué es científico y qué no es científico, porque yo de psicología no sé nada, nada, y no quiero ponerme a discutir ese tema, ¿verdad? Y tampoco no quiero que se pongan a discutir ustedes entre ese tema acá en este curso, porque es algo que en este curso no nos sirve, ¿verdad? No, Porque van a una, aparecer psicoanalistas, se va a pelear con este quilombo. Pero una decime, cuestión Edgar, nomás con Mario Bunge. ¿ah? Con Mario Bunge, en los últimos materiales, él mencionaba que la única psicología era la neuropsicología. Ya. Esta que tiene base neurológica y tiene todos sus componentes. O sea, solamente esa, ya ni siquiera la del laboratorio, la que se podía hacer ciertos experimentos sociales. O sea, ni siquiera esa ya para la última parte de sus libros, ¿verdad? Ya, sí, bueno, sí, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa, gente, verdad? Verdaderamente es tramposo esta cuestión, ¿verdad? Y les voy a decir por qué es tramposo esta cuestión. Porque no es que nosotros, porque estamos en el mundo de las ciencias sociales, decimos, sí, nosotros somos ciencia y hacemos una especie de defensa corporativa por las carreras que seguimos, ¿verdad? No, fácilmente podemos agarrar y demostrar por qué las ciencias sociales por qué las ciencias sociales / humanidades son ciencias. Pero antes vamos a hacer una aclaración. El modelo de ciencia que tenemos es un modelo de ciencias que se hizo para las ciencias de las naturalezas. ¿Entienden ese punto, verdad? Gente, y eso es hasta algo obvio. Es decir, el ser humano, antes de preocuparse, es decir, vamos a pensar en los primeros seres humanos que hubieron. Esos seres humanos, antes de preocuparse por la cohesión social, por la estructura social, por el cambio social, por los problemas de personalidad, por la apropiación cultural, bueno, por esos conceptos que a nosotros nos interesan, se tenían que preocupar de sobrevivir en un mundo hostil que no conocían. El mundo hostil que no conocían era el frío, era el calor, era la enfermedad, era la muerte, era la lluvia, era la sequía, era la noche, era la vejez. Imagínense los primeros seres humanos, gente, ¿verdad? Los primeros seres humanos que tuvieron conciencia de seres humanos, que tuvieron que lidiar con la muerte, con el frío, con el invierno, con la noche, con el calor, con la sequía, con la enfermedad. Gente, lo primero que se le manifiesta a un ser humano para poder sobrevivir es poder llevar adelante, poder sobrepasar las, los fenómenos naturales que a él se le representaban. Gente, o que él experimentaba, para hablar de una manera más positivista, ¿no? Gente, ¿qué son las ciencias de la naturaleza? Las ciencias de la naturaleza son las manifestaciones de la naturaleza
que en definitiva el ser humano intenta conocerlas mejor para dominarlas. ¿Entienden ese punto, verdad? Entonces se crea un paradigma científico, como fueron las primeras ciencias que se protopensaron, imagínense, ni siquiera estoy utilizando la palabra pensaron, estoy utilizando protopensaron. Son las primeras ciencias que se ensayaron, si quieren decir de otra forma. Es normal que el paradigma científico hegemónico y dominante que tengamos sea el de las ciencias naturales. Porque primero tuvimos que dominar a la naturaleza o intentar dominar a la naturaleza para después empezar a preocuparnos de nuestros problemas internos. Cuando una comunidad, y eso lo demuestran muy bien los estudios antropológicos, una comunidad primero tiene que dominar su ambiente natural. Una vez que domina su ambiente natural, empiezan a aparecer los problemas sociales o de comunidad. Los problemas sociales y de comunidad no aparecen mientras que una comunidad no domine su ambiente natural, por el simple hecho de que no se pueden asentar. Al no asentarse, no pueden construir la comunidad. ¿Entienden ese punto, verdad? Entonces, es hasta normal, gente, es hasta normal de que nuestro paradigma de cientificidad se haya construido con base en las ciencias de la naturaleza, las ciencias duras. Y claro, fueron los primeros problemas que tuvimos que solucionar, pues, ¿verdad? Bueno, sin embargo, uno ve que perfectamente todas las ciencias sociales, todas las humanidades, son científicas. ¿Por qué son científicas? La primera y la principal razón es porque tienen un método científico sólido. Es decir, hay un método científico cuantitativo, cualitativo, de pasos de verificación, corroboración, prueba, análisis, de que permite o que le permite a él o la investigadora llevar un estudio científico siguiendo un camino de objetividad. A lo mejor el objeto de conocimiento que nosotros tenemos, que es el ser humano y sus manifestaciones, es un objeto de conocimiento subjetivo con una intención. Pero igual eso podemos objetivar. ¿Y cómo eso nosotros objetivamos? Nosotros eso objetivamos siguiendo el método científico. Y el método científico, desde que se creó la primera ciencia social o desde que se institucionalizó, esa es la mejor palabra, la primera ciencia social hasta nuestros días, se pudo conseguir cosas gracias a que se siguieron esos métodos científicos. A lo mejor no podemos decir el cambio social ocurre por A y B motivo, como sí podemos decir este vaso cae a una misma velocidad en una misma condición, pero sí podemos sacar ciertos criterios de qué producen el cambio social. La anomia, la falta de creencias en reglas, un montón de cuestiones más. ¿Se entiende ese punto? Otro punto importante. Las leyes científicas naturales se cumplen en este mundo. No existe la universalidad. Es decir, eso que tanto nos dicen los seres, los físicos, ¿verdad? Es el fisicalismo, ¿verdad? Que nos dicen, ustedes no son ciencia porque ustedes no tienen la universalidad que nosotros tenemos. Eso es una mentira. Porque las leyes de la física se cumplen en las leyes de la física newtoniana se cumplen en los criterios del mundo con la gravedad que tenemos de 9,8. ¿Entienden ese punto? Vos salís al universo, en un universo en el que la gravedad se mide según qué planeta más grande o más chico esté más cerca de vos, salís al universo en un mundo caótico, en un universo caótico, en el que en cualquier momento te puede aparecer una estrella o algo y cagarte todo, ¿verdad? En el que existen agujeros negros, en un universo en expansión, en contracción, no sabemos. Y las leyes newtonianas de la física, que dicen los científicos que son universales, nos damos cuenta que no son universales. Es decir, el criterio de la universalidad es muy difícil de encontrar verdaderamente.
Esa es la primera, es decir, esa es la segunda cuestión importante. Y la tercera cuestión importante, gente, la tercera cuestión importante. Una ciencia se mide por el grado de desarrollo y por el grado de avance que consiguió. Y es innegable que gracias a la psicología hoy entendemos mejor el comportamiento y la personalidad de los seres humanos. Que gracias a la sociología, innegablemente hoy conocemos mejor a las sociedades humanas. Que gracias a la economía podemos conocer mejor el comportamiento de satisfacer las necesidades del hombre que trabaja, ¿verdad? Para esto, para que lo otro conocemos mejor. Si podemos conocer mejor, en definitiva, es porque esas ciencias produjeron un avance. Y si produjeron un avance es porque esas ciencias están cumpliendo con su fin, que es conocer mejor algo para conseguir algo. ¿Se entiende ese punto? Muy bien. Preguntas. Es decir, la discusión que si las ciencias son científicas o no, gente, es un sinsentido. ¿Entienden ese punto? Es un sinsentido. Son ciencias. A lo mejor no son ciencias establecidas como las ciencias duras, y no, porque no tenemos la misma dinámica. Porque nuestro objeto no es un objeto objetivo como es el Sol, es un ser humano que tiene motivaciones, historias, todos son diferentes entre sí. Está el ser humano psicópata, está el ser humano que no es psicópata, está el ser humano que es perverso, está el que no es perverso, está el que es ávido de poder, el que no es ávido de poder. ¿Me entienden ese punto? Están los imperios, están las civilizaciones, están los pueblos sometidos, los pueblos que sometieron. Es demasiado complejo el tema. Ahora, nadie puede decir que no somos ciencias porque conseguimos avances, conocemos mejor, tenemos nuestro método que nos permite objetivar y quizás lo más importante, no existe la universalidad. Ni siquiera la universalidad dentro de lo que es los criterios del fisicalismo de las leyes newtonianas. En este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, aclaración?